Buenas noches, jóvenes. Bien, entonces, vamos a continuar donde nos quedamos la clase pasada, ¿no? Habíamos hablado de la reglamentación, ¿no? Vamos a hablar hemos hablado un poco de la norma peruana, la S090, que bueno, está aprobada desde 2004, aunque es un proyecto de norma ya desde el 2016, ¿no? Bueno, todavía este proyecto todavía está en sueño, ¿no? Todavía no es una realidad. Entonces, hemos visto conveniente usar la norma americana, ¿no? Pero hay normativa peruana que vamos a utilizar, ¿no? La norma E020 y la E030 donde sea correspondiente, ¿no? Donde sea necesaria, ¿no? Entonces, la norma americana, bueno, hemos dicho, vamos a hablar de la norma AICC, ¿no? Specification for Structural Steel Buildings, ¿no? La norma 360, ¿no? Si nos acercamos, la 360 es la que vamos a utilizar, ustedes ya la deben tener. También tenemos otra norma solamente para construcciones sísmicas, ¿no? La AICC 341. Ya, entonces, aunque hay una versión ya del 2022, ¿no? Pero bueno, todavía estamos revisándola. Hasta por el momento no hay grandes modificaciones, ¿no? Estamos viendo casi todo lo que vamos a tratar en el curso está igual, ¿no? Pero bueno, hay que estar atentos de todas maneras, ¿no? Habíamos hablado de la norma para elementos, ¿no? Laminados en frío, ¿se acuerdan? Laminados en frío, la norma AISI, ¿no? Bueno, entonces, si nos vamos a la norma AICC, hay dos formas de diseñar una estructura, ¿no? Según el método ACD, ¿no? Que es un procedimiento de más de 100 años, que utiliza ya el viejo pero confiable factor de seguridad, ¿no? Tenemos el factor de seguridad. También tenemos un método más moderno, ¿no? El LFD, ¿no? El Load Resistance Factor Design, que bueno, ya tiene más de casi 20 años y que en comparación con el método ACD es más confiable, ¿no? Si nos vamos a los tipos de carga, habíamos dicho que en este caso la norma americana considera todas estas distintas tipos de carga, ¿no? Desde carga muerta, carga viva de techo, carga de viento, carga de nieve, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí vamos a hablar de las combinaciones de carga. Tenemos para los dos métodos, ¿no? Para el método LFD y para el método ACD. Ahora, si usamos el método LFD, aparte de amplificar las cargas últimas, tenemos que castigar, por así decirlo, a la carga nominal, ¿no? Este castigo se utiliza usando un factor de resistencia, un phi, ¿no? Que es siempre menor a 1 y que depende de la solicitación. Por ejemplo, si tenemos un elemento comprimido por pandeo flexional, usamos un factor de 0.9, ¿no? 0.9, 0.9, vamos a buscar cortante, y los objetivos al corte. El factor de minoración es 0.9, ¿no? ¿Alguien me puede decir cuánto es este factor, pero en concreto armado? 0.9, ¿están seguros, chicos? 0.9. 0.9 es aflexión, ¿no? En concreto armado también es 0.9. Pero a corte es 0.85, como dice nuestro compañero Oscar, bueno, Homero, Oscar, ¿no? Entonces, eso depende mucho del tipo de solicitación. Por ejemplo, para elementos comprimidos, me parece que es 0.70, si es con estriegos, y 0.75 si es con sunchos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues el acero no tiene un mayor factor de resistencia, ¿no? ¿Esto a qué se puede deber, no? O sea, comparativamente, ¿no? Mira, en concreto, estos 0.70
flexión sí están iguales, 0.90 y en corte 0.85. Bueno, la ventaja del acero es que es más, como es un proceso industrial mucho más controlado, habíamos visto la clase pasada del proceso de fabricación, entonces eso te permite hacer un mayor control, ¿no? Y este factor de resistencia se obtiene de la confiabilidad, ¿no? Es un método estadístico, probabilístico, que de alguna manera está afectado por la calidad, ¿no?, del material. ¿Ok? Entonces, para el acero, obviamente vamos a tener factores mucho mayores que para el concreto, ¿no? Bueno, si utilizamos el factor de seguridad por el método ACD, sería alguna de estas, ¿no? Siempre es bueno comentar el método ACD porque hay algunos profesionales que todavía lo siguen utilizando, ¿no? Yo tenía docentes en la universidad que aún diseñaban con el método ACD, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver nuestro ejemplo, ¿no?, brevemente porque ya lo habíamos descrito en la clase pasada. Era una viga, ¿no?, simplemente apoyada, isostática, una correa, perdón, y soportaba estas tres cargas, ¿no?, carga muerta, carga viva de techo y carga de nieve. La separación era 0.90, entonces multiplico las cargas por esta separación para calcular la carga lineal, ¿no?, para cada una de estas tres. Ahora, tengo que utilizar las combinaciones de los métodos, ¿no? Entonces tengo 1.4D, 1.2D, más 1.6L, etcétera, etcétera. Entonces hago la combinación según las caras que yo tengo y busco la más crítica. En este caso sería la mayor, ¿no? 1.598. Hago lo mismo para el método ACD, ¿no? Obtengo la carga crítica de 1.044 y bueno, con esta carga crítica procedo a calcular el mayor momento, que si es una viga simplemente apoyada es fácil, ¿no?, al punto medio, y si es una cortante sería en los extremos, ¿no? Entonces calculo el momento para el método LFD, casi 5 kilonewtons por metro, y la cortante de 4 kilonewtons, y según el método ACD 3.2 kilonewtons por metro y la cortante de 2.61 kilonewtons. ¿Ok? Entonces, podríamos decir, vamos a ver, comparativamente, ¿no? Comparativamente, ¿qué tal si estoy analizando por flexión? A ver, entonces por flexión tengo factor de seguridad 1.67 y factor de resistencia 0.90. Entonces, si estoy acá, bueno, voy a decir pues que el momento, trabajando con el momento nada más, ¿no?, el momento último tiene que ser menor que el phi por el momento nominal, ¿no? Entonces, yo, bueno, tengo esto, ¿no? 0.9 sería este momento U sobre 0.9, ¿no? Entonces, esto sería en kilonewtons por metro, saldría 5.549, ¿no? Esto tendría que ser el mínimo momento nominal. ¿Y qué pasaría con el método ACD, no? En el método ACD hemos dicho pues que el momento último es menor o igual, ¿no?, al momento nominal sobre el factor de seguridad, ¿no? Entonces, de esto obtendríamos que el momento sería el MA por el factor de seguridad, que en este caso para miembros en flexión es de 1.67. Saldría kilonewtons por metro. ¿Ya? Entonces acá tendríamos, bueno, de acá vamos a definirlo momento nominal
2, ¿no? Este es el 1. Entonces, según el método LFD es 5.549 y según el método ACD es 5.448. ¿Ok? No son iguales, ¿no? Usando el método LFD me permite usar un mayor momento, ¿no? O sea, tengo que obtener una sección mayor, por así decirlo, ¿no? Ligeramente, ligeramente. Esto no es una coincidencia, chicos, ¿ya? En realidad, ya desde, bueno, en la última actualización del método ACD ya se ha orientado esa dificultad que tenía de solamente trabajar con el factor de seguridad, ¿no? Para de alguna manera tratar de buscar una mejor confiabilidad. ¿Ok? No hay, bueno, hay una ligera diferencia, en este caso es a favor del método ACD, ¿no? Ligeramente, ¿no? Es cuestión de comparar nada más, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tal si lo hacemos lo mismo con corte, ¿no? En corte sería el VNU, sería el VU sobre el factor de resistencia para corte 0.9 también, ¿no? Esto obtendríamos 4.439 y para el 2, en este caso, si vemos el coeficiente, el factor de seguridad para miembros a corte también es 1.67, ¿no? Entonces sería de manera muy parecida, ¿no? El VA por 1.67. Tendríamos casi lo mismo, ¿no? Casi. Una ligera ventaja en el método ACD, ¿no? Ya, entonces vamos a seguir y porque tenemos que hacer varios procedimientos, ¿no? Habíamos hablado de diseño de tracción, compresión, fricción y combinación de fuerzas externas, corte y a elementos compuestos, ¿no? Entonces vamos a empezar. Por el más sencillo, diseño de miembros en tracción. Vamos a hacer una breve repaso de lo que probablemente ya han visto en la universidad, ¿no? A ver, vamos a empezar. Decimos lo siguiente. Un elemento en tracción ideal se define como un elemento que debido a sus características geométricas genera solo esfuerzos axiales de tracción, cuando está sometido a cargas axiales de tracción actuando a lo largo de sus ejes centroidales, en sus extremos. Generalmente los elementos a tracción se proyectan a partir de perfiles, barras o pletinas. Cuando se necesita más superficie o lo exige el proyecto de las uniones, se combinan perfiles o se arma un perfil especial con placas. La esbeltez máxima se limita como una recomendación de buena práctica. ¿Ok? Entonces podemos decir que un elemento en tracción tiene una eficiencia. El miembro en tensión es el elemento más simple y eficiente de un sistema estructural. Esta es la clave de la eficiencia de estos elementos, ya que toda la sección transversal está siendo utilizada a su máxima capacidad. Por lo tanto, en condiciones ideales, la eficiencia de la sección es un 100%. Sin embargo, existen factores que hacen a la sección menos eficaz debido a que generalmente los esfuerzos adicionales, fricción y cortante, torsión, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que decimos con esto? Me preguntaba un colega, ¿no? A ver, vamos a ver, vamos a dibujar. Me preguntaba un colega, ¿no? ¿Cuál es mejor? ¿Qué tijeral es mejor? A ver.
Imaginando que esta es una estructura reticulada, ¿no? Tengo un apoyo simple por aquí. Tengo un apoyo móvil por acá. Tengo un apoyo fijo, apoyo móvil, ¿no? La pregunta de mi colega era, ¿qué estructura, perdón, es más eficiente? ¿Esta o esta de acá? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Tenemos la alternativa A versus la alternativa B. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Claro, ¿no? Porque, ¿qué va a pasar? Cuando, obviamente, las cargas, bueno, esto es una armadura, ¿no? Las cargas son verticales principalmente, entonces la estructura se va a deformar de esta forma, ¿no? Como se va a deformar de esta forma, los elementos, estos diagonales, están principalmente traccionadas, ¿no? Traccionadas. Tracción, tracción, tracción y tracción, ¿no? Entonces, como ya habíamos leído, un elemento atracción es un elemento muy eficiente. ¿Qué va a pasar con la estructura B, no? Se va a deformar de la misma forma, pueden tener las mismas cargas, ¿no? Pero ¿qué va a pasar aquí? Pues estos elementos están comprimidos, ¿no? Están comprimidos. Entonces, ya les voy anticipando elementos a compresión, encima elementos largos como este, ¿no? Pueden producir pandeo, ¿no? Entonces, siempre que se puede, se debe evitar el pandeo. Entonces, esta es la mejor forma de armar una estructura, por lo menos bajo estas cargas, ¿no? Sigamos. Entonces, si eso está claro, perfecto. La figura muestra la distribución uniforme de tensiones que se genera en un miembro en tracción. Esa es la clave de la eficiencia de estos elementos, ya que toda la sección transversal, esa es la clave de la eficiencia de estos elementos, ya que toda la sección transversal está siendo utilizada a su máxima capacidad, por lo tanto, en condiciones ideales la eficiencia de la sección es 100%. Sin embargo, decía, existen factores que hacen la sección menos eficaz debido a que se generan otros tipos de esfuerzos, ¿no? Las conexiones de los miembros en tensión con el resto de la estructura introducen excentricidades en las cargas que deben tomarse en cuenta en el diseño, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una sección L, ¿no? Una sección L que obviamente pues este ángulo está para un lado, nada más, ¿no? Está soldado en la parte superior, la parte inferior, ¿no? Cuando esté sometido a una carga, aquí se va a presentar una excentricidad. Pasaría algo similar pues con una sección canal, ¿no? Tenemos una sección canal que, bueno, en este caso está soldado, es más simétrica que la L, obviamente porque está soldado por aquí, pero hay una afectación. ¿Ok? Para ilustrar los posibles modos de falla de un elemento en tensión, vamos a considerar el caso de un ángulo utilizado como contraventeo. El primer modo de falla consiste en la plastificación de la sección del elemento. En este modo de falla se presenta la fluencia del área total. El miembro fluye en toda su longitud y la falla es por deformación excesiva. En teoría, si la deformación del elemento no fuera un problema, el elemento recuperaría su capacidad de tomar carga adicional al entrar en la zona de endurecimiento por deformación y finalmente fallaría por fractura del área total. El segundo modo de falla consiste en la fractura del elemento al nivel de las conexiones. Normalmente, si la conexión es empernada, es necesario perforar el elemento, lo que genera una sección debilitada. Dependiendo del tamaño, cantidad y disposición de las perforaciones, es posible que se produzca la plastificación de la sección neta, seguida de ruptura de esta antes que se genere la fluencia del área total. Tenemos entonces una falla por fluencia del área total y una falla por fractura de la sección neta.
El tercer modo de falla también está asociado a la presencia de perforaciones en la zona de conexión. En este caso es posible que no se produzca una fractura en tracción que atraviese toda la sección neta del elemento, sino una combinación de fractura en tracción en una parte del elemento, influencia o fractura en corte, como se muestra en la figura. Existen además otros modos de falla de carácter más local que se discuten en el capítulo de conexiones. Considerando los posibles modos de falla, es necesario entonces definir las propiedades geométricas de la sección del miembro que nos permitan calcular la resistencia nominal asociada a cada modo de falla. El área total de un miembro se utiliza para determinar la resistencia de este a la afluencia de la sección completa. Se calcula como la suma del área transversal de los elementos que componen la sección. En la figura tenemos acá una sección total, ¿no? Una platina de ancho B, perdón, y de espesor T. Entonces definimos como la sección total B por T, ¿no? Sencillo. Bueno, ¿qué pasaría si esta plancha está unida a otras dos, ¿no? Cada una con un distinto ancho y un distinto espesor. Bueno, entonces diríamos que el área total es la sumatoria de las bases por los anchos, ¿no? Entonces área total, base 1 por T1, más base 2 por T2, más base 3 por T3, ¿no? Sencillo. Ahora vamos a hablar el área neta. El área neta se utiliza el cálculo de la resistencia del miembro a fractura en la región de conexión. Se calcula descontando del área bruta el área de las perforaciones para conectores. En la imagen vemos, ¿no? Tenemos una perforación, probablemente para un empernado. Entonces, yo tengo que, para calcular el área neta, yo tengo que descontar al área total el área de la perforación, ¿no? En este caso es sencillo, solamente tengo una perforación. Para una placa de espesor uniforme con perforaciones se puede definir un ancho neto B sub n, ¿no? Como el ancho total menos los diámetros de las perforaciones. El área neta es entonces igual a la multiplicación del ancho neto por el espesor de la placa. Generalizando en miembros compuestos por placas de espesor uniforme, se puede definir un ancho neto para cada placa como un ancho total menos el diámetro efectivo de las perforaciones, con lo que el área neta es la suma de los anchos netos multiplicados por el espesor de cada placa, ¿no? En este caso, si tenemos una perforación, sería el ancho neto sería todo el ancho menos el área de perforación. Si tuviésemos 2, menos 2. Si tuviésemos 3, menos 3, ¿no? Entonces así se calcula el B sub n, como el ancho menos el número de perforaciones por el diámetro de cada una de estas. Y el área neta, B sub n por el espesor. Bien, entonces, entendí esta parte, pasemos a una placa perforada, ¿no? Cuando la disposición de los agujeros incluye tramos diagonales entre ellos, es necesario analizar todas las posibles trayectorias de falla. Para determinar el ancho neto en estos casos es necesario redefinir el ancho total que está participando en la trayectoria de falla considerada. Este ancho va a depender de las distancias entre los centros de dos hileras de conectores consecutivas. La distancia entre dos hileras paralelas a la dirección de la fuerza transmitida se denomina gramil, ¿no? Por sus siglas G, ¿no? Y la distancia entre dos hileras perpendiculares a la dirección de la fuerza transmitida se denomina paso, ¿no? O S. La figura muestra dos posibles trayectorias, la falla 2 y 3. Vamos a analizar. Entonces acá tengo una disposición distinta de perforaciones, ¿no? Entonces aquí yo tengo los gramiles entre perforaciones, ¿no? Porque esta es la carga, ¿no? La carga está en esta dirección, el gramil es perpendicular y el paso es en la misma dirección, ¿no? Entonces, el primer modo de falla sería el siguiente, ¿no? Sería área neta, ¿no? Es decir, el área total menos las tres perforaciones, 1, 2 y 3. El modo de falla 3, ¿no?
sería pues esta área de acá, ¿no? Empezaríamos aquí, hasta aquí, de aquí llega este perno, otro perno, perno por aquí y termino, ¿no? Ese sería el otro modo de falla. Analicemos cada uno de estos. La figura muestra las superficies de falla asociadas a la trayectoria indicada en la lámina anterior. Para el caso de la trayectoria con tramos diagonales, se utiliza la forma de Cochrane, la que aumenta el ancho total de acuerdo a la razón entre el cuadrado del paso y el gramil. Esta fórmula dada del año 1922, y si bien desde entonces se ha desarrollado otras formas alternativas, se ha mantenido en uso gracias a su simplicidad y efectividad. Entonces, para el área, el modo de falla 2 es sencillo, ¿no? Área neta, área de la área bruta, menos número de pernos por espesor y diámetro, ¿no? Sencillo. Pero, ¿qué pasa con el modo de falla 3, perdón. El área neta menos N2 por el espesor, por el diámetro, más el espesor por la sumatoria de S al cuadrado, paso al cuadrado, más 4 veces el gramil, ¿no? Sobre 4 veces el gramil. En este caso, a nosotros nos interesa la sección más crítica, ¿no? Es decir, la menor. Para el cálculo del ancho neto o el área neta, se considera un diámetro efectivo de las perforaciones para descontar del ancho total. Se ha observado que cuando los agujeros son perforados por punzonado, se produce un área en la vecindad del agujero que queda debilitada, como se puede apreciar en la figura. Esta área no es significativa si el agujero está ladrado. Sin embargo, se considera normalmente el caso más conservador y se usa el mismo diámetro efectivo sin importar el proceso de perforación utilizado. Este diámetro es tomado como el diámetro nominal del agujero más 1.6 milímetros o un 16avo de pulgada, ¿no? En este caso hay que agregar un pequeño espesor, ¿no? Hay un material, cuando se hace la perforación, hay un material removido de la placa, ¿no? Pero hay un área que está punzonada, ¿no? Y que bueno, sería bueno descontarlo porque no va a trabajar eficientemente. En normas de diseño, normalmente el diámetro efectivo está expresado en función del diámetro del conector y el tipo de perforación. Perforaciones estándar son 1.6 milímetros o un 16avo de pulgada, más grandes que el diámetro del conector, con lo que se obtiene un diámetro efectivo igual al diámetro del conector de 3 milímetros o un octavo de pulgada. Para otros tipos de perforaciones sobredimensionadas, es necesario sumar una cantidad mayor al diámetro del conector para obtener el diámetro efectivo. Entonces, en este caso hay que incrementar, ¿no? Ya se hace para un remache o un perno, ¿no? Que bueno, remache ya no se usa hoy en día. También hay que hacer descuentos por soldaduras. En el caso de soldaduras, de tapón o de ranura, el área de la soldadura no se considera como parte del área neta. Esto se debe a que el grado de fusión del material del relleno, del tapón o ranura con el material base no es adecuado. Normalmente solo en la interfaz entre la placa que se está uniendo se debe lograr una fusión completa y el resto de la perforación solo se rellena total o parcialmente. Entonces no hay que considerar este material de aportación. Sigamos. El concepto de área neta también es... El concepto de área neta también es aplicable a ángulos. Para efectos de este cálculo se endereza el ángulo asimilándolo a una placa de ancho igual a la longitud de las líneas medias a las líneas de ángulo. Entonces, el ancho total de un ángulo se toma como la suma de los anchos de las alas, menos su espesor y el gramil, que es la distancia transversal. Para agujeros situados en alas opuestas es la suma de las dos gramiles, medidos desde la esquina exterior del ángulo menos el espesor de este. La figura ilustra los casos posibles, ¿no? Entonces, en este caso, tengo un ángulo con 3 perforaciones, ¿no? 1, 2 y 3. En este caso tengo que estirar el ángulo, ¿no? Tengo que estirar.
bueno, de alguna manera, pues, para conservar la geometría, ¿no? Sería B1 más B2 menos T, que es T es el espesor, ¿no? Considero la distribución, pues calculo los modos de falla. En este caso, el primer modo de falla sería esta área neta. Tendría el modo de falla 2, que sería con 2 perforaciones. Y el modo de falla 3, que sería esta otra, ¿no? Ya considerando los pasos de Gramil, los pasos y Gramil. Aplicable a ángulos. Para efectos de... El concepto de área neta también es aplicable a ángulos. Es normal que en el caso de ángulos que solo uno de las alas esté conectada a la estructura. Esto genera excentricidad entre el centro de gravedad del ángulo, donde actúa la fuerza axial lejos de la conexión, y la superficie de traspaso de carga en la conexión. Esta excentricidad origina además que la mayor parte de los esfuerzos estén concentrados en una ala, por lo que el área neta efectiva es menor que el área neta. Entonces, yo sé que el centro de gravedad de este ángulo está fuera de la sección, es este punto G. Ahora, independientemente del tipo de conexión, ya sea soldadura o pernos, una parte del ángulo unida a la placa con el match, bueno, independiente, ¿no? Cuando se conecta un ángulo en tracción a una placa mediante tornillos o soldadura, la superficie de falla corresponde a la interfase de los dos perfiles, ¿no? Aquí hay que considerar una excentricidad. Para efectos de este cálculo. Pasemos al siguiente. Siempre se generan excentricidades cuando no todos los elementos de la sección están conectados con el resto de la estructura. La figura ilustra los casos de un perfil doble T conectado solo a través de las alas, ¿no? Solamente a través de las alas, o solo a través del alma, como en esta figura acá, ¿no? Solamente está unida en el alma. Y el caso de un canal conectado solo a través del alma, ¿no? Solo a través del alma. En el primer caso, cada mitad del perfil doble T se puede asimilar al caso de un perfil T conectado solo a través de sus alas, ¿no? Entonces se puede dividir, ¿no? En el segundo caso, la sección se asimila a dos canales espalda con espalda, donde el alma del canal tiene un espesor igual a la mitad del espesor del alma del perfil doble T, ¿no? Dividiríamos este perfil doble T en dos canales. Y finalmente, en el tercer caso, la carga que viene por el centro de gravedad de la sección debe ser traspasada a través del alma, por lo que se genera la excentricidad indicada. En los tres casos, el área neta efectiva resulta ser menor que el área neta. ¿Ok? Entonces es muy importante calcular el área neta efectiva en estos casos que tengamos excentricidades por conexión. Bien, ahora sí, entendido estos conceptos, vamos a las fórmulas, ¿no? Finalmente, después de haber presentado todas las variables que influyen en la determinación de la resistencia al miembro en tracción, podemos entrar en el detalle de cómo diseñar estos elementos. Todas las ecuaciones que se presentan están basadas en las disposiciones de la especificación A y CC. Se indican entonces los capítulos atingentes de esta especificación y cuáles son los tópicos que cubre. ¿Okay? Entonces tenemos los dos modos de falla, ¿no? Falla por tracción en sección bruta o por ruptura en tracción en sección neta. En el primer caso, tenemos que decir que phi P sub n tiene que ser mayor a la carga última. Y la carga P sub n se calcula como el Fy por A sub G. Ahora, este phi va a ser 0.9 si estoy usando el método LFD, o va a ser omega igual a 1.67. Este es el factor de seguridad según el método ACD. Para una ruptura en tracción, la sección neta es la siguiente, ¿no? Multiplicamos el P sub n como el F sub U, ¿no? Recordando que el F sub U es el esfuerzo de ruptura.
por el área neta. ¿Ok? Si usamos el método LBFD, el phi es 0.75 y el omega es igual a 2. Para elementos empernados, habíamos dicho que el área neta efectiva, el A sub E se calcula como el área neta por U, ¿no? Donde U es un factor de reducción que depende del tipo de conexión. Por ejemplo, tenemos para elementos empernados el A sub N, el área de la sección bruta, ¿no? Va a ser igual al A sub G, ¿no? En este caso, si hemos considerado soldadura, ¿no? Soldadura. Bueno, antes de pasar a los ejemplos, me gustaría hablar un poco de los límites de esbeltez, ¿no? El criterio de esbeltez es solo una recomendación en esta edición de la especificación. Está basado en juicio profesional y consideraciones de economía, facilidad de manejo y cuidado para minimizar daños durante la fabricación, transporte y construcción. Este límite no es necesario para asegurar la integridad estructural del elemento una vez instalado, solo limita la posibilidad de vibraciones. Entonces, la longitud del elemento sobre el radio de giro tiene que ser menor o igual a 300. Ahora, para los que no se recuerden, ¿cómo se calcula el radio de giro, chicos? ¿Se acuerdan? El radio de giro es igual a la inercia sobre el área, ¿no? Y bueno, la inercia depende de si es en X, si es en Y, puede tener un radio de giro en X, un radio de giro en Y, etcétera, ¿no? Pero esta es la forma de calcular. Bueno, la figura muestra el esfuerzo, el flujo de esfuerzos cuando el perfil W está conectado solo a través de sus alas. En el área neta crítica, el perfil, zona donde puede ocurrir la fractura del área de neta, una porción del alma no es efectiva para soportar esfuerzos. Los esfuerzos se transmiten en la sección a través de las alas y posteriormente se transmiten gradualmente al alma del perfil. Sin embargo, en la sección neta crítica, los esfuerzos todavía no se extienden totalmente en el alma. Como una porción de la sección transversal no es efectiva para soportar esfuerzos, debe deducirse cierta área. El factor U toma en cuenta la reducción del área, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el factor U? Si todos los elementos de la sección transversal están conectados, la distribución de esfuerzos es relativamente uniforme y es posible considerar toda el área neta como efectiva. La expresión de U, si esta no es el caso, es general. Entonces, en la tabla D31 entrega recomendaciones para diversos casos, pero siempre puede hacerse el cálculo más detallado con esta fórmula y usar el valor mayor. Entonces, la longitud de la junta se define como la distancia del primer al último perno en la dirección de la carga o distancia a lo largo de la porción soldada de la conexión en la dirección de la carga. No está definida para el caso de una sola línea de conectores perpendicular a la dirección de carga. En este caso se recomienda tomar como área neta efectiva el área neta de los elementos de la sección a los que se transmite la carga. ¿Ok? Entonces, la ecuación es sencilla, ¿no? 1 menos X sobre L. X es la excentricidad de la interfaz de conexión del centro de gravedad de la parte de la sección transversal a la placa de conexión. Y L es la longitud de la junta, ¿no? Bueno, entonces, según la tabla del AICC, la tabla D31, este factor de reducción es 1 si todos los elementos están unidos, ¿no? Esta es la ecuación que ya hemos conocido, ¿no? Puede usarse para distintos casos, ¿no? Perfiles T, perfiles W, perfiles L, perfiles W conectados solamente en el alma o solamente en el ala, etcétera, etcétera, ¿no? También tenemos casos más específicos, ¿no? El caso 4 obedece pues a una conexión soldada. Ahora vamos a acercarnos. El caso 4 obedece, vamos a ver,
plates where la tensión solamente es transmitida por soldadura longitudinal. Entonces, tenemos una placa con otra placa, están unidas con una soldadura de longitud L, ¿no? Entonces, L, si es mayor a 2W, es decir, 2 veces el ancho de la placa, este factor es 1. Si está entre 2 y 1.5 es 0.87 y si es menor es 0.75. El caso 5 habla de una sección HSS, ¿no? Una sección redonda, con una conexión concéntrica en el medio, ¿no? Entonces, acá tomamos como criterio la longitud de la soldadura, ¿no? Si este es mayor a 1.3 D, es decir, el diámetro de la sección, este valor es 1. Si no, tengo que usar la fórmula y el X se calcula como el D sobre pi, ¿no? Y si esta fuese una conexión rectangular, ¿no? De manera similar, pues la longitud tiene que ser mayor a H, ¿no? H es la longitud mayor. O si no, calculo U como 1 menos X sobre L, ¿no? X se calcula de esta fórmula, etcétera, etcétera. Entonces, a manera de ejemplo, vamos a ver la siguiente diapositiva. Nos piden calcular para esta imagen, para esta imagen, ¿no? Tenemos un perfil L, ¿no? Un perfil L que está unido solamente a través de uno de sus lados. Bueno, entonces si me voy a las ecuaciones, este sería el caso 2, ¿no? Estoy aquí y en este caso tengo que calcular la excentricidad y dividirlo sobre la longitud para calcular el factor U, ¿no? Entonces, no vamos a los detalles de la conexión. Me dice que este perfil L está unido a una plancha por una longitud de soldadura de 6 pulgadas. Además, me da que la excentricidad de este perfil es de 1.56, ¿no? Aquí está ubicado el centro de gravedad. Me da que la sección del perfil es de 9.99. Bueno, entonces es fácil calcular el 1. 1 menos 1.56, la excentricidad sobre la longitud, que serían 6 pulgadas. El factor de reducción es 0.74. Es el caso 2 de un ángulo soldado solo a uno de sus lados. Vamos con el caso 4, ¿no? En este caso se trata de una plancha soldada solo longitudinalmente. En este caso habíamos dicho que es importante el espesor de la plancha, que en este caso es 6 pulgadas. La longitud de la soldadura es 8. Entonces, si 1.5 W el día 9, como 9 es mayor a 8, entonces voy a tomar un factor U de 0.75. ¿No? Recordando el caso acá. L es mayor a 1.3D. 1.5, no, perdón, acá estoy, ¿no? 1.5 sería, como es 1.5 W es mayor que la longitud, estoy tomando 0.75 de U. Vamos con el caso 5. Es un tubo hueco redondo. En este caso, esta es la longitud de la soldadura. El diámetro, en este caso, es de 6 pulgadas, ¿no? El diámetro de el tubo es 6 pulgadas. Entonces, decimos 1.3D saldría 7.8 pulgadas. La longitud de la soldadura, si veo el plano de conexión, me dice que esto es 16 pulgadas. Entonces, 16 pulgadas es mayor a 7.8 pulgadas. Entonces, el U es igual a 1, según el caso 5 de la tabla 3 de 1, ¿no? Estoy aquí. Entonces, de esa forma me permite calcular los factores U. Vayamos con el siguiente ejemplo, chicos. Acá, a ver, chicos, si los leo, podría colocar ahí de qué parte de la norma se está sacando los valores y en qué casos usar, puesto que debemos sustentar ello. Ok. Sí. Vamos a abrir la norma ASC, ¿ya? Vamos a ver. Yo de manera resumida les estoy presentando, chicos, porque la norma tiene más de 700 páginas, ¿no? Entonces,
Vamos a abrir. Ya, entonces, esta es la norma ASC, la última, ¿no? Cambió de colorcito todavía, ¿no? Es un color naranja. Entonces estamos en el capítulo de tensión. Entonces es el capítulo D, ¿no? Bueno, el capítulo A es solamente indicación, ¿no? Otras normas que podemos ver, los tipos de acero, etcétera, etcétera, ¿no? El capítulo B es sobre los factores, ¿no? Ambos métodos que hemos estudiado, ¿no? El método LFD y el método ACD, ¿no? Tenemos que cumplir ambos casos. Perdón, tenemos ambas alternativas. Algunos dicen, ¿no? Que usar el método LFD es más económico. Poquito, ¿no? Hemos visto. Pero nosotros estamos en el capítulo de D, de miembros solicitados en tensión, ¿no? Entonces aquí, para calcular el factor U, ¿no? Estamos en esta tabla, chicos, ¿ya? Todo lo que yo les presento es de la norma AICC, ¿ya? Acá se agregó este más, ¿no? Esto es una novedad, ¿no? Esto se agregó. Bueno, entonces, estamos ahí, pues. Vamos a hacer los ejemplos, ya. A ver, por aquí tengo algún otro comentario. Nos dice, dije, podría, ya. Ya, ok, Edison, esa parte está ahí, ¿no? El capítulo D de la norma AICC 360 del 2022. Cuando usamos tubos, ¿cómo es el empalme? ¿Dónde está L? Ah, ya. Ya lo vi, ¿no? Ah, ok. Ya lo has entendido. Perfecto. Ya chicos. Entonces ahora sí pasamos a los ejemplos. Clases. Sí. Construir clases. Material. Ejemplos. Entonces, estamos en este ejemplo, ¿no? Nos dice, la placa de 1 por 6 pulgadas mostrada en la figura está conectada a una placa de 1 por 10 con soldadura de filetes longitudinales para soportar una carga de tensión. Determine la resistencia de diseño por tensión LVFD y de diseño por tensión permisible ACD. Si la resistencia por fluencia es 50 kCi y por ruptura 65 kCi, ¿no? Entonces estamos hablando de un acero de grado 50, ¿no? FY 50 kCi, ¿ya? Bueno, entonces lo primero que calculamos es el área neta, ¿no? En este caso del material crítico, que es placa, que sería 1 por 6, ¿no? 6 pulgadas al cuadrado. Sencillo. Ahora, para los que no saben, KCI es una unidad de esfuerzo, ¿ya? A ver, si colocamos acá un KCI, ¿cuánto es? Bueno, entonces podemos hacer en kilopascales, ¿no? Kilopascales sería 6.895 kilopascales, ¿no? Pero en realidad un KCI es 1000 PSI, ¿no? ¿Y qué es un PSI? Libra por pulgada al cuadrado. ¿Ya? Un PSI es libra, libra por pulgada al cuadrado, ¿no? Entonces un KCI es 1000 de esos en el sistema inglés. Entonces analizamos el primer modo de falla que hemos estudiado en parámetros en tracción. Fluencia de la sección bruta. Calculamos el P sub n como el F sub y por el área neta. Saldrían 300 kips, ¿no? 50 por 6, 300 kips. ¿Y cuánto es un kip? A ver, un kip es 1000 libras fuerza, ¿ya? Un kip es 1000 libras fuerza. Ya, entonces,
Si usamos el método LFD, tenemos que castigar por un factor de minoración 0.9. Lo calculamos y saldría para esta sección de 270, ¿no? La resistencia nominal, 270. ¿Hasta dónde puede soportar esta sección? 270. No puede ser soportar 271, ni 275, ni 290, etc. Según el método ACD, calculamos el omega, el factor de seguridad, que para miembros en sección bruta, influencia por sección bruta, es de 1.67, ¿no? Dividimos esta carga n sobre omega y obtendríamos 179.6, ¿ya? Y si utilizamos el otro modo de falla, que es la fractura es la fractura por tensión, ya, entonces la fractura se da en el área específica, ¿no? El área específica se calcula como el área neta por el U. El U ya lo habíamos calculado antes, ¿se acuerdan? ¿No? El U ya lo habíamos calculado antes. Estamos acá, ¿no? Habíamos dicho que el U es 0.75. Entonces, en este caso, pues multiplicamos 0.75 por el área neta. 6 por 0.75 saldría 4.5 pulgadas al cuadrado. Ahora, multiplicamos este no por el esfuerzo de fluencia, sino por el esfuerzo de ruptura, por 65. Obtendríamos 292.5. Ahora, los phi, en este caso, como es una fractura por tensión, es menor. Es solamente 0.75. Entonces, el phi P sub n saldría 219.4 kips. ¿Ok? Si usamos el método ACD, en este caso el factor de seguridad es 2. ¿Ok? El factor de seguridad es 2. ¿Ya? Entonces saldría 292 sobre 2, 146.3. Entonces, en resumen, ¿qué podríamos decir? Bueno, entonces tengo los dos modos de falla. 270 para el método LFD por sección bruta y 219 por fractura por tensión, ¿no? En este caso, la más crítica resistencia sería la menor. Tomo la menor resistencia. La menor resistencia de esta sección es por una fractura por tensión de 219. Este tipo de falla gobierna el diseño de la plancha. Si utilizásemos el método ACD sería lo mismo, ¿no? Porque igual 146.3 a 179.6. El método que gobierna o el modo de falla que gobierna esta sección es de fractura por tensión. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, ¿no? Pasamos al segundo ejemplo. Calcule la resistencia de diseño por tensión LFD y de diseño por tensión permisible ACD del ángulo mostrado en la figura. Está soldado solo en su extremo transversal y a los lados longitudinales del ala de 8 pulgadas. Se tiene un FY 50 y un F sub U de 70 kilolibras por pulgadas al cuadrado. Bueno, yo sé que una libra por pulgada al cuadrado es un PSI. Serían 70 KCI y 50 KCI respectivamente, ¿no? Entonces nos vamos acá. Defino la ecuación. FY 50, F sub U 70, ¿no? ¿Cuánto es el área neta de la sección conectada? Que en este caso es el perfil L. Bueno, ya nos da, ¿no? 9.99 pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Entonces, por fluencia en sección bruta, saldría F sub Y 50 por casi 10. Obtendríamos casi 500 kips. Ahora, esto hay que castigarlo por un factor de phi de 0.9 para el método LFD, obtendríamos 449.
Si estoy usando el método ACD, el factor de seguridad es 1.67, yo obtendría 299.1 kip. Ahora, si estoy usando una resistencia de la fractura por tensión, cuya excentricidad ya la conozco, ¿no? La excentricidad es 1.56 pulgadas. La longitud de la conexión es de 6 pulgadas. Entonces yo sé que el U se calcula como 1 menos el XL, X sobre L, ¿no? Del caso 4 de la tabla, ¿no? De esta tabla del método del ASC, ¿no? Estamos usando el caso 4. Ya, entonces obtendríamos el área efectiva como el área neta por el U. 7.4 pulgadas al cuadrado. El P sub n sería F sub U por el área efectiva, 517.5. Entonces ahora castigando por los factores 0.75, 388.1 para el método LFD y para el método ACD 258.7. Entonces tomo la menor, que en ambos casos es fractura por tensión, ¿no? En ambos casos es fractura por tensión, la menor resistencia que puede tener esta sección. Bien, chicos, ¿hasta acá alguna consulta? Bueno, sí, claro, en este caso sí les voy a compartir las hojas. Yo siempre los aliento a hacer sus propias hojas, chicos, pero no se preocupen, ¿no? Esto está sencillo. Ya les voy a compartir. También lo voy a pasar en PDF para los que tienen problemas con el AutoCAD, con el MatCAD, ¿no? Sí, pues. A ver. ¿Alguna otra consulta? A ver, el ejemplo 2 me dices. Ok. Ejemplo 2, ¿no? Acá tenemos que usar la ecuación para calcular la excentricidad, ¿no? Porque tenemos soldadura solamente a través de los lados, ¿no? Tenemos que usar el ejemplo. La ecuación, perdón. Bien, a ver, vamos a pasar al siguiente capítulo si no hay consultas. Bien, chicos, pasemos con el siguiente material. Buenas, profesor. Una consulta. Adelante. ¿Es posible que nos adelanten el material para ir repasándolo, para ir preparados las clases? Sí, lo compartí las diapositivas, pero las hojas todavía no. Todavía no. Ya lo voy a tratar de pasar, porque ya las tengo todas. Ya, en realidad. Me refiero a la clase que viene. Nos puede adelantar el PPT de la clase que viene, para ir repasándolo, para adelantarnos. Sí, qué bárbaro, ¿no? Porque yo sí le pasé el material a la que administra. Voy a tratar de solicitar eso, ¿ya? A ver, por acá me dice podría, ya. En el caso 2, la fórmula, los empalmes los podría aclarar porque yo veo que uso y otra es vertical. No, solamente del ejemplo, te refieres acá, porque eso hemos usado, los empalmes podría de la tabla. Buscar también, vamos a ver. La tabla. No, claro, en este caso estamos usando la ecuación, entonces por lo tanto es el caso 2, ¿no? Probablemente mi diapositiva se quedó con la norma anterior. No, en este caso, este caso 4 que vemos, ya, es cuando tenemos una conexión, vamos a leer, platos, ángulos, canales con soldaduras, ya conectados con elementos donde la tensión es transmitida por solamente soldaduras, ¿no? O sea, tenemos soldaduras distintas, L1 y L2, ¿no? Ok. Bueno, no sé si esta parte
si se entiende. Obviamente hay casos un poco más, más complejos, ¿no? Pero yo lo que trato de transmitir es, los más generales. A ver. Las figuras, la imagen. A ver, Oscar, si lo vemos eso casi al terminar la clase, ¿ya? Para seguir avanzando. Entonces, chicos, pasamos a la siguiente sección, que sería pues diseño de miembros en compresión, ¿no? Esta parte es un poco más larga. En realidad el diseño de miembros en tracción es sencillo, ¿no? Probablemente lo más fácil que tenemos pues para el diseño de elementos en acero. Entonces vamos a ver en compresión. Bueno, dice la figura muestra un perfil laminado W sometido a una carga de compresión axial concéntrica. A ver. Un miembro en compresión es una idealización. En estructuras reales nunca una columna trabaja exclusivamente en compresión, ya sea debido a las imperfecciones de fabricación, desalineación de la carga axial con el eje centroidal del miembro, condiciones de la estructura, etc. Sin embargo, constituye la base para diseñar miembros sometidos a compresión en estructuras reales. Los miembros estructurales comprimidos son los que soportan fuerzas axiales que tienden a producir el acortamiento de sus fibras en el sentido longitudinal. Los elementos más comunes son las columnas, cuerdas o cordones, superiores de las cerchas y diversos tipos de aviostramiento, ¿no? Entonces, ya el diseño por compresión, si lo hacemos una comparación con el tracción, no es tan eficiente, ¿no? No podemos llegar a que toda la sección resista a compresión, ¿no? Pero definitivamente es un tipo de esfuerzo que se va a dar, ¿no? Sobre todo depende de qué tipo de elemento, ¿no? Acá dice pues en las cuerdas superiores, ¿no? De un techo, sí es cierto. Recordemos que si vemos una cercha, la parte inferior está en tracción, mientras que la parte superior está en compresión. Y acerca de las columnas, ¿no? Principalmente en estructuras de acero, en edificios, que es el tema del curso, son los aviestramientos, ¿no? Las diagonales, las que están en compresión. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tipo de secciones usamos? ¿No? En realidad podemos usar todos los tipos de sección que tenemos, ¿no? Ángulo, doble T, canal, W, perfil sección HS tubular o HS cuadrado, una sección rectangular, una sección en este caso, ángulos con platinas, tenemos canales con platinas, etcétera, etcétera, ¿no? El diseño de compresión en el diseño de compresión es muy importante el área de la sección, ¿ya? Es importante verificar también los espesores, la relación entre espesor y el ancho, ¿ya? Por lo general, los más usados en estructuras en edificios son los W y los cuadrados o rectangulares, ¿no? Que también se usan secciones armadas, ¿no? Pero por su coste en fabricación y conexiones no los hace tan competitivos, ¿no? Los más usados son W, HS cuadrado o rectangular. Entonces, para estudiar cómo funciona un elemento sometido a compresión, vamos a repasar acerca del pandeo de Euler. ¿Se acuerdan? ¿Qué nos decía el pandeo de Euler? La hipótesis fundamental para la deducción de la carga crítica de Euler son las siguientes. Dice que el módulo de elasticidad del material es el mismo a tensión y a compresión. El material es isótropo, homogéneo, elástico y lineal. El miembro es perfectamente recto inicialmente y la carga se aplica concéntricamente con el eje.
Los extremos del miembro son articulaciones perfectas, sin fricción y no está restringido con el acortamiento. No existe torcimiento o alabeo en la sección ni pandeo local. El miembro se encuentra libre de esfuerzos residuales. Se considera que las deformaciones son suficientemente pequeñas, con lo que la expresión aproximada para definir la curvatura del eje deformado de la columna es adecuado, ¿no? Entonces son algunos conceptos que se tienen que tener, ¿no? Vayamos con las ecuaciones. La tabla entrega valores de factor de longitud efectiva, teóricos y recomendados para diseño para columnas en condiciones de apoyo ideales. En general, la ecuación para determinar la carga de diseño en compresión podría utilizarse para columnas con cualquier condición de apoyo en los extremos, siempre que se conozca el factor de longitud efectiva Q. Podemos describir la carga de pandeo de Euler en términos de esfuerzo divididos en ambos lados de la ecuación entre el área de la sección transversal de la columna. A, reemplazando por la razón I sobre A. Por el cuadrado del radio de giro de la sección obtenemos la sección crítica de pandeo elástica de Euler, ¿no? Entonces, si yo utilizo, ya se hace el A o el radio de giro, es igual, ¿no? ¿Cómo se calcula el esfuerzo crítico de Euler? Como la carga crítica sobre el área, ¿no? Y la carga crítica es pi al cuadrado por epsilon sobre KL sobre R al cuadrado. Ahora, sobre este factor Q es importante determinar cómo se encuentra mi columna. Se puede decir, si está empotrada en ambos extremos, obtendría este valor de 0.5 el teórico y 0.065 el recomendado. Si es un empotrado y un simplemente apoyado, sería 0.7. Si aquí estoy empotrado, pero acá me permite el desplazamiento, sería 1, ¿no? Esto es similar pues a un anuncio, una columna que sostiene un panel publicitario, ¿no? Acá me permite el movimiento, entonces sería 1 y 1.2 el recomendado. Si es un elemento, ¿no?, de una armadura metálica, sería 1, ¿no? Y tengo otros casos, ¿no? Tengo acá no estoy empotrado, es simplemente apoyado y me permite el movimiento, saldría 2. Bueno, yo podría usar cualquiera de estos factores de acuerdo a las características de mi ejercicio. Tengo que considerar las condiciones en los apoyos. Ahora, es muy importante este radio de giro, ¿no?, que se calcula como la inercia sobre el área. Vamos a ver. Un valor aproximado de los radios de giro. Por ejemplo, si tenemos una viga W, ¿no?, de ancho B y de peralte D, en X el radio de giro es 0.435. X es esta dirección, Y es esta de acá, ¿no? Y en Y es 0.25. Si fuese cuadrada, bueno, es igual, 0.40H o 0.40B. Circular, 0.35 el diámetro, etcétera, ¿no? Si tuviese aquí unido mediante platinas, ¿no? Obviamente no consigo las platinas de unión, tendría 0.42H. Si fuese solamente una brida acá en la parte superior, 0.31, etcétera, etcétera, ¿no? Son distintas formas de calcular este radio de giro. Entonces decimos que el pandeo, el tipo de falla asociado en este caso al pandeo, es la perturbación repentina del estado original del equilibrio, produciendo la falla por inestabilidad. Es el resultado de la bifurcación del equilibrio que ocasiona en la estructura o en un miembro aislado el cambio súbito de una configuración estable a otra inestable, bajo la acción de una carga crítica. Tenemos, por ejemplo, ¿cuáles son los tipos de falla por pandeo? Yo los había comentado anteriormente, ¿no? Tenemos la flexión, como si tomásemos una vela y la girásemos de esta forma, ¿no?
acá se está produciendo un momento, ¿no? Tengo un esfuerzo de tracción acá en la parte superior y un esfuerzo de compresión aquí abajo. ¿Qué pasaría si en este caso, como si fuese un trapo mojado, yo lo quiero torcer, ¿no? Le aplico torsión, ¿no? Y puede haber la flexotorsión, que es una combinación tanto de flexión como torsión a la vez. Entonces, estos tres casos se pueden presentar en una columna. Para hacer un análisis de pandeo en columnas, tengo que analizar, en primer caso, el pandeo flexional, pandeo torsional y el pandeo flexotorsional, ¿no? Ahora, este es el pandeo general de la estructura. Cuando hablo del pandeo general, estoy diciendo pues que se va a pandear a lo largo de toda su longitud, ¿no? Pero si yo hablase de un pandeo local, el pandeo local se presenta en una sola sección, no es en toda la longitud. Ese pandeo local se puede producir en las alas o en el alma, ¿ya? Pero también es un modo de falla que en este caso, en comparación de los otros tres, este es el más crítico. El pandeo local es lo que se intenta evitar siempre. A ver, vamos a buscar una imagen en internet de un pandeo local. Entonces, este sería el pandeo local, ¿no? Acá no ha fallado a lo largo de la longitud, sino esta sección. Por aquí haya visto, este es el pandeo, no este es el pandeo global. Ya. Esto sería el pandeo local. Ese es el caso de falla más crítico en los elementos, ¿ya? En realidad la primera verificación que tenemos que hacer es el pandeo local. Pero bueno, estamos verificando todos los tipos de pandeo que tiene una estructura. Vamos a ver alguno de estos, ¿no? Estos pandeos locales. En este caso, tenemos una viga W, que en este caso se ha suministrado carga, a lo largo de toda la longitud. Pero, ¿qué es lo que vemos acá, no? Que el alma, al ser un elemento muy delgado, ¿no? El alma es delgadito en comparación del ancho de las alas, ¿no? Y bueno, repentinamente ha fallado de esta forma, ¿no? Entonces, eso ya ha sido irrecuperable. A esto se denomina pandeo local del alma. ¿Ya? Ha fallado el alma. Se suele dar por lo general al medio, pues, de una viga que está con una carga en la parte superior, ¿no? Tenemos otro caso, tenemos una viga conectada a una columna. La columna es esto de acá. Tengo acá, habíamos llamado estos aviostramientos, ¿se acuerdan? Atizadores, ¿no? Atizadores, ¿no? En este caso, pues acá se va a producir un momento, una resistencia al momento, una resistencia al giro de esta viga. Entonces, acá en las conexiones, quien ha fallado es el pandeo local de las alas. Las alas han fallado. ¿Ya? Son dos, en este caso ambos son modos de falla por pandeo local. Bueno, entonces, ¿qué me dice el AICC? Bueno, a nuestro colega pues que nos pregunta, ¿dónde estamos ahora, profesor? Bueno, ya hemos terminado el capítulo D y pasamos al capítulo E de la norma AICC. Diseño de miembros por compresión. Entonces, todo lo que les he comentado está acá, ¿no? Entonces se pueden usar ambos métodos, ¿no? El LMFD o el ACD, pero esta tabla es importante, la vamos a hablar después. Ahí vamos a hablar de la constante Q, ¿no? Cómo se obtiene la carga crítica de pandeo, ¿ya? Pero nos vamos, en este caso, estamos buscando la tabla B41. B41, vamos a buscar la tabla B41. Si es que no me he pasado. Ya he pasado, creo. Ya, entonces nos vamos acá al capítulo 4, ¿ya? B4, la tabla B41.
Ya. Entonces, antes de pasar al diseño por compresión, está el capítulo B, que es diseño, requerimiento de diseño. Entonces, ¿qué hemos visto en las imágenes, no? Estas fallas por pandeo local son las que se deben evitar siempre, chicos. Siempre se deben evitar. Entonces, ¿cómo falla un elemento? ¿Cómo un elemento falla por pandeo local? Por su sección, ¿ya? Por su sección. Bueno, habíamos comentado, pues, como usamos secciones delgadas, ¿no? En acero usamos secciones delgadas en comparación del ancho, estas tienden a fallar, pues, por pandeo local. El pandeo local es una falla muy repentina, ¿no? Que no causa, pues, que no da tiempo a las personas de escapar o ponerse en buen resguardo, ¿no? Es una falla frágil que siempre se tiene que evitar. Entonces, por eso la encontramos en el capítulo B, ¿ya? Entonces, en este caso, si estamos analizando elementos sometidos a esfuerzos de compresión, tenemos que hacer esta verificación, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a ver si no ha cambiado. También creo que sí ha cambiado esta parte. Sí se va a agregar cositas, ¿no? A ver. Vamos a ver. Entonces, en este caso, lo importante son estas relaciones, bases sobre espesor, ¿no? Bases, la longitud que me está dibujando, ya se hace para el ala de un perfil W, para el ala de un perfil T, para el ala de un perfil canal, y es importante el lambda sub R. Lambda sub R es el límite de esbeltez que clasifica la sección esbelta y no esbelta. Para clasificar la sección debe clasificarse primariamente su parte atiesada, que es la rígida, y la no atiesada o no rígida. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho del elemento. Entonces, en este caso, yo tengo esta tabla que puedo usar para distintos elementos, ¿no? Tenemos L, T, etc. Acá me interesa esta otra, ¿no? Continuamos, acá vemos en unstinted elements, ¿no? Vamos a unstinted elements son elementos no rígidos. Y aquí tenemos elementos rígidos, que en este caso suelen ser las alas, ¿no? Las almas, perdón, de las vigas o columnas, o en las secciones W o secciones T. También encontramos acá las secciones rectangulares, ¿no? Entonces, acá, si un elemento tiene un vatio mayor que esto, es un elemento no esbelto. Caso contrario sería un elemento esbelto, o del inglés slender, ¿no? Slender. Había una fábula del Slenderman, ¿no? Ya, bueno, una persona delgada, ¿no? Entonces, esbelto es una persona, o una sección sería muy delgada, ¿no? De esa forma se recuerda. Bueno, entonces tenemos dos casos, secciones rígidas y secciones no. Ya, ahora sí, sigamos con este tema de las secciones compuestas. Entonces, ¿qué es lo que me dice la experimentación? ¿No? Yo tengo relaciones de ancho sobre espesor. Y tengo la resistencia crítica del pandeo, ¿no? Entonces me doy cuenta, o bueno, en laboratorio me he encontrado pues que esto, a medida de que aumento la relación B sobre T, o sea, elementos más esbeltos, más delgaditos, disminuye la resistencia por pandeo local. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los perfiles laminados W están acá, ¿no? La mayoría tienen una relación que es menor a lambda R.
Decimos que en la figura se muestra la relación general entre el esfuerzo crítico del pandeo local, definido como la carga crítica dividida por el área de la sección transversal del elemento, y la relación ancho-espesor. Nótese que a mayor relación ancho-espesor, el esfuerzo crítico de pandeo disminuye. Existe un valor límite, denominado lambda R, para la relación BT, del cual el esfuerzo crítico de pandeo local es mayor que el esfuerzo de fluencia. Por lo tanto, para las secciones BT menores que lambda R, el pandeo local no ocurre. Por otro lado, si BT es mayor que lambda R, el pandeo local del miembro puede regir el diseño. Obviamente, si este BT es delgadito, bueno, voy a tener una sección delgada, ¿no? En comparación de esta que es un poco más robusta. Yo tengo que estar siempre en elementos sometidos a compresión por debajo de este límite, ¿no? Por debajo de este límite, para no tener problemas de esbeltez. Bueno, eso lo entendemos todos, ¿no? Pero también entendemos que el coste del material está asociado a su sección, ¿no? Entonces, o su peso, ¿no? Para los que han trabajado en acero, todo es peso, ¿no? Todo es peso, ¿no? ¿Cuánto pesa una sección? Ya de eso, me acuerdo que estaba 10 soles más o menos el coste de todo, ¿no? Instalación, montaje, soldadura, etcétera. Por 10 soles por kilogramo más o menos. Bueno, eso era pues el año pasado, no sé si habrá aumentado. Pero bueno, entonces ahí tenemos que manejar nosotros, ¿no? Si bien es bueno tener relaciones BT bajas, eso también está afectado por el coste, ¿no? Entonces tenemos que estar pues, más o menos por el límite, ¿no? Más o menos por el límite. Bueno, entonces regresando al capítulo E de la norma ASC, estábamos acá, ¿se acuerdan? Acá tenemos una tablita, dice Selection Table for the Application, capítulo E. Bueno, entonces aquí el capítulo está en partes, ¿no? E1, E2, etc. Entonces aquí yo tengo que hacer las siguientes verificaciones para elementos no esbeltos como para elementos esbeltos. Entonces sí, si tengo una sección W, entonces me voy al capítulo, una sección W sin esbeltez, me voy a estos capítulos para las relaciones de resistencia y para límites de estados, estos dos. Si por el contrario ese elemento fuese esbelto, me voy al capítulo E7, ¿ya? Y así, bueno, en este caso el ASC ya está todo ordenadito, ¿no? Tú simplemente vienes con tu sección, buscas, a ver, elemento esbelto o no esbelto, y ya de eso verificas, ¿no? Para que no te desordenes, porque acá hay bastantes ecuaciones, ¿no? Acá hay bastantes ecuaciones en cada uno de los subcapítulos. ¿Ya? Entonces, esa es la ventaja. Bueno, esto es algo novedoso que en realidad trajo pues ya el ASC ya desde la versión 16, ¿no? Ya te tiene esta tabla de resumen, ya para que puedas hacer la verificación simplemente de acuerdo a lo que tienes. Listo. Bueno, esa parte también está en las diapositivas. Vamos a hablar un poquito de la longitud efectiva, ¿no? En muchos casos las columnas, las condiciones de los extremos son distintas y la distancia entre los puntos del miembro nulo y la longitud real de la columna se relaciona a través del coeficiente Q. Entonces, por lo general se desea, de manera de recomendación, ¿no? Que Q por L sobre R sea menor a 200, que es la relación de esbeltez máxima, siendo Q el factor de longitud efectiva, L la longitud del elemento y R el radio de giro. Sencillo. Vamos a hablar del diseño de miembros a compresión. Bueno, entonces tenemos que analizar una vez más el pandeo, ¿no? Los modos de pandeo en miembros. El principal estado límite de resistencia de un miembro en compresión es el pandeo, que puede ocasionar problemas de inestabilidad.
En los perfiles de acero laminado con los tipos de sección comunes en los elementos de compresión, el modo de pandeo es generalmente por flexión, aunque en algunos casos puede regir los modos de torsión o flexotorsión. Ya hemos discutido en extenso el fenómeno del pandeo por flexión, así que ahora nos concentraremos en los otros tipos de pandeo. ¿Ok? Entonces, puede venir flexión o flexotorsión, ¿no? Va a depender de la solicitación del elemento. Entonces, ahora sí pasamos a las ecuaciones. ¿Cómo es el procedimiento de un análisis por compresión? Bueno, según la norma ASC, la resistencia y compresión del acero, bueno, tengo que conocer el tipo de apoyos que tiene mi columna o elemento, ¿no? Columnas articuladas, estructuras verticulares, aviostramientos, etc. Tengo que saber el área de la sección. Tengo que verificar la relación del Beltrés, ¿no? Que tiene que ser menor a 200. Y de ahí recuerdo cuánto es el esfuerzo crítico de Euler, ¿no? F sub E pi al cuadrado por epsilon K L sobre R al cuadrado. Calculo el módulo, el método del módulo de tangente, ¿no? Que se calcula como F sub C es igual a la raíz de F sub Y sobre F sub E. El esfuerzo de pandeo flexión por miembros sin elementos esbeltos, en este caso. Si este módulo tangente es menor a 1.5, utilizo esta expresión. Es decir, la carga crítica sería 0.658 elevado a la F sub Y sobre F sub E por F sub Y. Si este valor es mayor a 1.5, este esfuerzo crítico es 0.877 F sub E. Ahora, finalmente, determinado este valor, el diseño de resistencia a compresión, se calcula este esfuerzo por sigma por el área. Obtendría el phi P sub n, que tiene que ser mayor a las cargas últimas a compresión del elemento. Entonces, ese es el procedimiento que yo tengo que seguir para verificar un elemento a compresión, ¿no? Una vez más, tengo que saber qué tipo de apoyos tengo que seleccionar una sección, revisar los límites de Beltrés, calcular el esfuerzo crítico de Euler, calcular el módulo tangente y de acuerdo a esto ingreso a esta ecuación, o esta otra, para calcular la resistencia a compresión, ¿no? En este caso va a ser minorada. A partir de ahora, chicos, vamos a hablar de solamente el método LBCD, ¿ya? Que es el más usual, que es el más común. Ok, entonces, ¿qué es lo que me dicen las ecuaciones? En laboratorio se ha encontrado este tipo de resistencia para elementos a compresión. Por un lado tengo la resistencia del pandeo inelástico, ¿no? En este caso la ecuación es de esta forma, ¿no? 0.658 elevado a F sub Y sobre F sub E por F sub Y. Y bueno, el pandeo elástico es casi recto, ¿no? 0.877 por F sub E. Entonces, estas son las ecuaciones. Vayamos con el ejercicio final, chicos. ¿Ya? Veamos este ejemplo aplicativo. Nos dice, fabricar un perfil tubular cuadrado, ¿ya? De acero FY 36 KCI, de longitud 15 pies, que se usará columna en un marco aviostrado. Es decir, el factor Q es igual a 1. No hay arrastres intermedios. Nos pregunta, ¿es satisfactorio la sección si la carga muerta es 40 kips, la carga viva es 120, el esfuerzo por compresión es de 0.9, el sigma 0.9, módulo de sociedad 29.000 KCI? Asumir que las planchas en el mercado son de un espesor de 1/4 de pulgada. Eso es lo que me está preguntando básicamente. Yo tengo estas cargas, yo tengo este espesor. ¿De qué sección tengo que hacer mi columna cuadrada? ¿No? Bueno, entonces nos vamos a las diapositivas. Bueno, nos vamos otra vez al MATCAD, ¿no?
creo que lo vamos a terminar, chicos. Nos quedan 10 minutitos. Hasta donde avancemos, ¿ya? Bueno, entonces tenemos el F sub Y, 36 kci, módulo especial 29.000, el Q es igual a 1, la longitud 15 pies o 180 pulgadas, y el espesor 1/4 de pulgada. Entonces, también tenemos las cargas sometidas, 40 kilos, carga muerta, viva 120. Aprovecho para hacer la amplificación. En este caso tengo dos combinaciones para el método LFD, 1.4D o 1.2D más 1.6 viva, ¿no? Entre 240 y 56 uso 240, la máxima, ¿no? Ahí no tengo inconvenientes. Ahora sí paso al predimensionamiento de la estructura. Decimos que para el predimensionamiento de la sección se utilizarán los vatios límites correspondientes a la esbeltez, con el fin de que la sección sea no esbelta. Esto garantizará una mejor comportamiento, ya que desarrolla mayores resistencias por no haber pandeo local. Se toman los valores de vatio convencional de la norma ASC 360-16, ¿ya? Estamos usando la última norma. Vamos a ver. 360, no, capítulo B. Acá estamos, ¿no? Vamos a la 60. Estamos acá, ¿no? Estamos aquí estamos, ya. Entonces estamos con elementos sometidos a compresión. En este caso me conviene trabajar con elementos no esbeltos, ¿no? Para que no se produzca el pandeo local. Tabla B41, ya. Entonces, si me voy a la tabla de la ASC, me dice, tú vas a usar una sección cuadrada o rectangular, ¿no? Entonces, en este caso, tomas cuadrada vamos a usar, ¿no? Tomas el ancho sobre el espesor. Y el límite dice, para escoger la sección, es el lambda R, que en este caso se calcula como 1,40 por la raíz de E sobre F sub Y. Entonces, si nos vamos acá, calculamos directamente el lambda R, saldría 39.735. ¿Ya? Si lo multiplicamos este valor por el espesor, nos da un ancho máximo de 9.934. ¿Qué significa? Que si yo tomo un ancho de 10 pulgadas, pasaría este valor, ¿no? De 29. Y por lo tanto se trataría de una sección no esbelta, ¿no? Mi objetivo es tener una sección no esbelta. Entonces, cualquier valor menor a 9.9 me sirve, ¿no? Entonces, vamos a escoger pues un ancho de 8.5, ¿qué les parece? Tomamos un caso X de 1, la longitud es la misma, 15 pies. Vamos a tomar una sección cuadrada, entonces H es igual a B, igual a 8.5 pulgadas. Se calculan las propiedades geométricas asumiendo la sección prevista, ¿no? El área de una sección cuadrada sería B más 2 veces el T por H más 2 veces el T menos B por H, 8.75 pulgadas al cuadrado, ¿no? Perfecto. La inercia, en este caso, usando el método de Steiner, sería pues B más 2T más H más 2T al cubo sobre 12, menos B por H al cubo sobre 12. Saldría 111.74 pulgadas a la cuarta. Tengo la inercia en X igual a la inercia en Y, ¿no? La inercia, bueno, en este caso tomamos el menor, pero como es una sección cuadrada, es la misma. Determinamos el radio de giro, que en este caso sería de la inercia sobre el área, ¿no? 111 sobre 8.75, raíz saldría 3.574. ¿Ya? Ahora sí, entonces ya hemos escogido una sección, ya tenemos su inercia y los datos que necesitamos. Pasamos a usar la clasificación de la sección de acuerdo a su vertez. Como el límite era 39, ¿no? Y mi relación entre B sobre T, ¿no? Saldría, ¿no? B, para nosotros, ¿cuánto hemos dicho? 8.5, ¿no? Y T es igual a
Un cuarto saldría 34. 34 es menor que 39, por lo tanto es una sección no esbelta. Perfecto, ¿no? Hasta acá estamos bien. Una sección no esbelta. Ahora sí pasamos a las ecuaciones. La fuerza axial nominal, peso n, debe ser el valor más bajo obtenido de los estados límites al evaluar. Para este caso son los del pandeo por flexión y pandeo lateral torsional. Veamos, entonces el pandeo por flexión de la ecuación de Euler se calcula como pi al cuadrado por epsilon, por módulo de elasticidad, sobre K por L sobre R al cuadrado. Saldría 112.8. Ahora, el cálculo del esfuerzo del pandeo por flexión, tengo que saber cuánto es el K por L sobre R, ¿no? Para mi caso es 50, ¿no? Longitud, ya habíamos hablado, la longitud del elemento 15 pies, el radio de giro ya hay 3.57. Entonces en este caso estamos con 50. Como 50 es menor a 4.71 E por F sub Y, ¿no? Acá saldría 133. 50 es menor que 133, perdón. Bueno, usamos esta expresión de acá, ¿no? Esta expresión de acá. Y en este caso ya lo tengo programado en el MATLAB, pero vamos a verlo, ¿no? Entonces estamos usando esta expresión de acá. En este caso, en KCI saldría 31.5, ¿no? 31.5 KCI, la resistencia del esfuerzo por pandeo de flexión. Ahora, si tengo la resistencia, multiplico por el área, tengo la carga nominal, 275.6, ¿no? El área, bueno, ya la habíamos calculado antes, era de 8.75 pulgadas al cuadrado. Ahora, para los cálculos de estados límites, como la columna es tipo HSS, es cuadrada y no esbelta, entonces se asume el valor calculando con las cargas nominales. Entonces, normal trabajo con 275 de carga nominal, pero tengo que castigar por un factor phi, ¿no? Que es de 0.9. Entonces, el límite para esta sección saldría 248.055. Ahora, ¿cuánto era la carga última? 240. ¿Cuánto es mi resistencia? 248. ¿Estoy por debajo, por encima de mi carga última? Sí, ¿no? 248 es mayor que 240. Entonces, mi diseño está ok. Y ya he terminado mi verificación por compresión. Ojo que este es solo un ejemplo a compresión, ¿no? No se ha presentado flexotorsión, flexocompresión u otro, ¿no? Solamente es compresión. Acá Edison nos pregunta, ¿el valor de Q entre qué valores se debe tomar y cómo saber qué valor? Bueno, el valor de Q depende de los apoyos, ¿no? De si va a ser empotrados, apoyados. En este caso, pues nos hemos ido por el lado más conservador, ¿no? Bueno, en realidad es lo que ya nos dice el ejercicio, ¿no? Es un marco abiostrado. Q es igual a 1. ¿Ya? Entonces, con eso ya hemos trabajado. Edison nos pregunta, bueno, una pregunta anterior, ¿cuál es el criterio para elegir un perfil metálico? En este caso, para este ejemplo ha sido no trabajar con una sección esbelta, ¿no? Hemos estado por debajo de este límite. ¿Alguna otra consulta, chicos? Creo que ya estamos terminando. Ya la próxima clase ya pasamos a el capítulo más largo de estos, que es el diseño por miembros a fricción. ¿Ya?